¿Crees que casándote con un estadounidense puedes obtener inmediatamente la residencia en los Estados Unidos? Te habla Juan Antonio Lozada y soy abogado en los Estados Unidos y te voy a hablar de por qué no siempre es así que casándote con un cónyuge norteamericano vas a obtener la residencia permanente en este país. Primero que nada, tienes que entender que dependiendo de cómo entraste a los Estados Unidos, tus opciones o tu abanico de opciones va a ser limitado. Si entraste a los Estados Unidos sin una visa, por la frontera entre México y Estados Unidos y estás en un proceso formal de deportación, eso muchas veces va a ser un impedimento a que puedas obtener un ajuste de estatus y por ende la residencia permanente a través de un cónyuge americano. Hay excepciones, hay perdones como el 601, también puede ser que si tuviste la suerte de ser adjudicado un TPS, independientemente de cómo entraste, esto pueda permitirte salir y volver a entrar curando de esa manera esa entrada irregular que muchas veces es la barrera principal a que puedas ajustar estatus. Pero de nuevo, lo importante y lo que quiero que entiendas es que casarte con un norteamericano o una norteamericana no siempre va a resultar en una residencia permanente. Ahora, vamos a hablar de aquellas personas que entraron con una visa de turista y se quedaron después del tiempo que la I-94 les permitía. ¿Son estas personas elegibles para poder ajustar su estatus a través de matrimonio? Y la respuesta generalmente es sí. Hay perdones automáticos para aquellos que entraron, aquellos extranjeros o extranjeras que entraron a los Estados Unidos con una visa. Tenemos que entender que cuando tú entras a los Estados Unidos y eres admitido o admitida con una visa, sea de estudiante, sea de trabajo, sea de cualquier tipo, eso te da derechos procesales que generalmente no vas a tener si entraste por frontera. Si entraste con paro humanitario, también existe una posibilidad bastante grande que puedas hacer el ajuste de estatus a pesar de que no fuiste admitido, por lo menos no como lo define el derecho migratorio y el Immigration and Naturalization Act. Entonces, de nuevo, para repasar los pasos que tienes que seguir si te casaste con un cónyuge estadounidense y entraste con una visa, son los siguientes. Primero, tienes que enviar una aplicación I-130 acompañada de una I-485, una I-864 y generalmente vas a enviar una I-765 y una I-131. Estas formas se van a enviar todas al mismo tiempo, asumiendo de nuevo que hayas entrado con una visa a los Estados Unidos. Inicialmente te va a llegar una vez que sea procesada tu aplicación y hayas comprobado a la satisfacción del adjudicador de UCIS que tienes una relación legítima con ese cónyuge norteamericano. En derecho migratorio, uno de los temas más controversiales es este tema del matrimonio que no es legítimo, que no es real. Y es por esto, porque hay una cantidad importante de fraude cuando vienen a matrimonios con norteamericanos y norteamericanas. El servicio de inmigración es bastante fregado a la hora de poder adjudicar estos casos y muchas veces va a esperar que envíes evidencia significativa de que esta relación es legítima. Esto incluye cartas de amigos y familias, esto incluye también prueba de que ustedes tienen una vida en los Estados Unidos como la tendría la mayoría de las parejas que tienen intenciones de estar un tiempo juntos. Esto incluye cuentas combinadas de los dos, comprar propiedad o alquilar propiedad a nombre de los dos, adquirir deudas entre los dos. Son todas generalmente pruebas de que este matrimonio es legítimo. También, entre las pruebas que son requeridas o necesarias para corroborar la legitimidad de esta relación, se incluyen cartas de amigos y familiares. El gobierno de los Estados Unidos asume que los familiares y amigos que tengas tú van a volverse amigos y familiares de tu esposa y van a establecer una relación. Y muchas veces, si esta relación es legítima, van a estar dispuestos a escribir estas cartas corroborando esa relación. Fotos y pruebas de viajes que han hecho juntos, muestra de que se conocen en persona, de nuevo que se conocieron antes del matrimonio, a menos de que haya una excepción religiosa.
el gobierno de Estados Unidos va a esperar ver este tipo de evidencia. Entonces, de nuevo, estas personas que logren hacer todo esto, si tienen menos de 2 años juntos, van a recibir inicialmente una residencia condicional. Esto significa que no es una residencia permanente. Después de cumplir 2 años como residentes, vas a tener que remover, 90 días antes de cumplir esos 2 años, esas condiciones de tu residencia. Vas a tener que generalmente someterte a otra entrevista, vas a tener que enviar evidencia de que en esos 2 años has estado viviendo como marido y mujer, y es bastante importante que no pierdas de vista la necesidad de también ir recopilando la evidencia que vas a necesitar para cuando lleguen esos 2 años, ¿ok? Bastante importante eso, porque si no logras llenar esa aplicación a tiempo, tu residencia se evapora, tienes que empezar el proceso de cero, con todo el costo y todos los problemas que eso implica. Entonces, de nuevo, no vayas a ser una de esas personas que se le pasa el periodo para poder remover la parte condicional de tu residencia, y asegúrate que entiendas que si estás casado con un norteamericano y logras probar no solamente que la relación es legítima cuando comenzó, pero que además 2 años después logras comprobar que te comportaste como una pareja que desde el principio intentaba tener una relación legítima, tus chances de éxito en obtener una residencia permanente sin condiciones está casi asegurado. Asumiendo que no cometas crímenes durante el periodo inicial de tu residencia, asumiendo que no lleves a cabo ningún tipo de actividad que pueda poner en duda tu carácter moral para poder vivir en los Estados Unidos. Quiero que sepas que uno de los beneficios de mantener ese matrimonio legítimo que tienes con ese cónyuge norteamericano o norteamericana es que, a diferencia de tener que esperar 5 años como residente para poder volverte ciudadano, vas a poder llenar tu proceso de naturalización cuando ya cumpliste 3 años como residente, siempre y cuando todavía estés casado con ese cónyuge norteamericano. Es una de las grandes ventajas de poder obtener la residencia o obtener la residencia a través de matrimonio, es que te da una vía mucho más rápida a la residencia. Creo que la única vía que es más rápida que esa es si te metes en las Fuerzas Armadas. Ahí puedes tener una vía aún más rápido, donde no tienes ni siquiera que esperar 2 años para poder obtener la residencia, porque ya calificas para ella. Pero de nuevo, asumiendo que no tengas planes de meterte en las Fuerzas Armadas, el matrimonio con un cónyuge americano va a ser generalmente tu camino más rápido a la residencia. A diferencia, por ejemplo, de si lo obtienes a través del asilo, que son 4 años, o a través de un familiar que no sea tu cónyuge, que generalmente implica una espera de 5 años como residente. Quiero recordarte algo. Si estás en un proceso formal de deportación y logras enviar la aplicación I-130, es importante que entiendas que el proceso para una persona que está en un proceso formal de deportación, el proceso para una persona que entró de manera irregular para ajustar su estatus es muy diferente del proceso de una persona que entró con una visa. Y si estás en una situación donde estás en un proceso formal de deportación, UCIS va a tener que adjudicar tu I-130 primero, antes de que puedas obtener una adjudicación de la residencia a través de un juez, siempre y cuando los debidos perdones hayan sido concedidos. No es fácil recibir un perdón, se tarda muchísimo tiempo en recibir ese perdón y tienes que hablar con un abogado especializado si estás en esa situación. Hay una tercera opción que me parece importante que también conozcas, que es aquella donde el cónyuge del norteamericano o norteamericana no tiene una visa para venir a los Estados Unidos y termina ajustando su estatus desde fuera, lo que llamamos un proceso consular. Te explico. Tienes que entender que si vienes con una visa a los Estados Unidos de turista con la intención de casarte con un norteamericano y envías el proceso de ajuste de estatus antes de que se cumplan los 60 días de haber sido admitido o admitida como turista, corres el riesgo de que te nieguen la aplicación, porque inmigración va a asumir que tú tenías un intento desde el comienzo de inmigrar. Y cuando entraste o presentaste tu visa de un inmigrante, mentiste al oficial que te admitió, porque simplemente tú ya tenías un intento de quedarte en los Estados Unidos a vivir después de un matrimonio con un americano o una americana.
Tienes que tener mucho cuidado con esto porque esto pasa con cierta frecuencia y puede tener consecuencias devastadoras en tu habilidad de volverte residente. Si estás haciendo el proceso consular, tienes que también entender que si alguna vez fuiste deportado o deportada a los Estados Unidos, un matrimonio con un americano, estando tú afuera, no va a curar esa deportación, no va a curar un castigo de 5 años o de 3 o de 10. Entonces, es importantísimo que entiendas que a pesar de que hay algunos remedios consulares, el proceso consular es definitivamente otro animal. Particularmente desde hace algunas semanas, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos, en un caso que revolucionó y impactó a muchísimos, encontró que una ciudadana o un ciudadano americano no tiene el derecho de tener a su cónyuge viviendo con él o con ella dentro de los Estados Unidos. En este caso en particular, la Corte Suprema decidió que las decisiones del oficial consular son incuestionables. No vas a poder utilizar el sistema judicial en los Estados Unidos, si eres ciudadano o cónyuge americano, para poder probar o pedirle a un juez que ordene que se le permita entrar a tu cónyuge a los Estados Unidos. Esa decisión consular generalmente va a ser inapelable. Esto es importante cuando entendemos que si no eres capaz de venir a los Estados Unidos porque el oficial consular considera que no llenas el criterio o eres inadmisible o simplemente piensa que vas a venir a los Estados Unidos a llevar a cabo actividades que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos, no va a tener que explicar mucho su decisión y esa decisión no la vas a poder apelar. Entonces, de nuevo, el proceso consular es un proceso que puede tardar hasta 2 años dependiendo de en qué embajada o consulado estés. Va a empezar con el cónyuge llenando una I-130 en el país de origen y una vez que esa I-130 sea aprobado, el National Visa Center va a contactar a tu cónyuge en Estados Unidos, va a informarle y pedirle que pruebe que te puede, de nuevo, sustentar y que no te vas a volver una carga pública. Una vez que llenas esa evidencia, ellos van a pasar ese expediente al consulado o a la embajada que tú escogiste para la entrevista final. Entonces es bien importante que se prepare tu cónyuge para esa entrevista consular. Es bastante importante que lleve pruebas de lo que se le pida, porque de otra manera, de nuevo, esa decisión consular pudiera ser inapelable. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, mencioné lo de la I-864 en el proceso de ajuste de estatus, lo menciono también en el proceso consular. En las dos instancias vas a tener que comprobarle a los Estados Unidos que tu cónyuge extranjero que está viniendo a los Estados Unidos no va a volverse una carga pública para los Estados Unidos, no va a utilizar los recursos y programas que están diseñados para personas en la pobreza, para americanos y residentes que son que de alguna manera no tienen los medios para sustentarse. La idea, uno de los miedos principales del gobierno de Estados Unidos es importar pobreza. Entonces, de nuevo, no pierdas de vista ese requisito, porque si no logras probar que tienes los fondos para mantener a tu cónyuge porque ganas un mínimo de dinero, hay una lista que te da, que está publicada en la página web de inmigración, que te dan los parámetros en cuanto a lo mínimo que tienes que hacer dependiendo del tamaño de tu familia, y esto va a ser una pieza importante a la hora de que se te apruebe la I-864. Si estás casado con un norteamericano o una norteamericana o estás pensando hacerlo y crees que este video te ayudó, crees que podemos ayudarte a continuar tu proceso, te invito a que me contactes o que contactes a mi equipo. Nos comunicaremos contigo lo antes posible y te podremos asistir en tu proceso migratorio en caso de nuevo, que estás en una de las situaciones de las que describí. Me llamo Juan Antonio Lozada y soy abogado de inmigración en los Estados Unidos. Gracias por conectarte a este video. Si te gustó, por favor, compártelo con personas que crees que pudieran beneficiarse de este contenido. Suscríbete a mi canal, dale like y de nuevo, haz cualquier comentario o pregunta que quieras. Estoy aquí para ayudarte, para empoderarte. Gracias y te veo en el próximo video. Hasta luego.